El domingo, mis amados, les hablé de nuestros incipientes comienzos y cómo tuvimos que hacer la obra de Dios prácticamente con las uñas. Pero Dios en su fidelidad ha ido bendiciendo a su iglesia poco a poco. Dios ha ido bendiciendo a su iglesia. Y aunque nos faltan muchísimas cosas, aunque falta muchísimo para el cumplimiento de todas esas promesas que Dios nos ha hecho, de algo puedo estar seguro. Y usted también debe estar seguro de ello. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Alabado sea el nombre del Señor. En este año de la gran cosecha, ya Dios ha comenzado a bendecir a su pueblo. Algunos han sido sorprendidos porque no esperaban tan pronto que ya Dios respondiera a su petición que hicieron el 31 de diciembre. Otros están esperando simplemente la confirmación de esa buena noticia. Y ya se escucha el canto de la tórtola anunciando el cumplimiento de todas y cada una de esas promesas. Así que esto trae alegría, trae gozo al corazón de muchos de nuestros hermanos. Pero no me extraña que haya alguien que se esté preguntando, pero ¿por qué a todas sus peticiones les están siendo contestadas? Sus anhelos se les están cumpliendo y todavía aún yo no veo nada. Si hay alguien que está pensando así, con usted precisamente Dios quiere hablar esta noche. Si usted es de los que dice, no veo el cumplimiento, ni siquiera veo indicios de que se va a cumplir aquello que he estado pidiendo y esperando, con usted Dios quiere hablar esta noche. Por eso abra sus sentidos espirituales para discernir por la palabra lo que está pasando y lo que hay que hacer para acelerar ese proceso del cumplimiento de las promesas. Si bien es cierto que en ocasiones Dios obra de manera que no podemos entender, lo cierto sí es que a la final siempre tenemos que reconocer que como Dios quiso las cosas, era como las tenía que hacer. Que la manera como Dios obró y actuó era la mejor manera. Dios nunca se equivoca. Lo repito. Dios nunca se equivoca. Dios siempre tiene la razón. Y aunque usted y yo no entendamos, digamos siempre, aunque no lo entiendo, yo sé que tú tienes la razón. Alabado sea Dios. Lo primero que quiero que usted sepa en este día es que no siempre el camino más corto es la mejor opción para llegar a nuestro destino. ¿Qué dije? No siempre el camino más corto es la mejor opción para llegar a nuestro destino. Los que usan Waze saben que en ocasiones el Waze nos manda por unas rutas
Y uno que ha trasegado ese camino cientos de veces, dice, ese güey está loco. Yo voy para Manzanares y me está mandando por acá por la Troncal. ¿Qué locura es ese? Y decidimos entonces hacer lo que a nuestro juicio es correcto. Y por lo general tomamos ese camino que a nuestro juicio es correcto para luego descubrir que la razón por la que el güey dijo, no te metas por aquí, date la vuelta por allá, es que había un accidente y hay tremendo trancón donde pasamos horas. Y nos llevamos la mano a la cabeza. ¿Pero por qué no le hice caso al güey? No, porque es que yo sabía que esta es la ruta más corta. Lo que pasa es que el güey es satelital. Él en tiempo real está mirando lo que está pasando y por eso te dice, no te vayas por aquí, vete por allá, aunque sea el camino más largo. Y si le haces caso, te va a evitar horas metida en un trancón. Pues quiero decirte que hay uno que es más efectivo que el güey. Hay uno que lo sabe todo. Y cuando Él te dice date la vuelta, lo mejor es que te des la vuelta, porque Él sí sabe por qué lo dice, para qué lo dice. No te pongas a discutir con Él. Es que yo sé porque yo sí, pero frente a Él tú no sabes nada. Él obra de manera que no podemos entender, pero siempre Él tiene y tendrá la razón. Entonces lo primero que debemos saber es que no siempre el camino más corto nos llevará más rápido a nuestro destino. La segunda cosa que usted debe saber en esta hora es que no siempre la celeridad de Dios para concedernos las cosas que soñamos y anhelamos son la mejor opción. Présteme mucha atención en esto. No siempre la celeridad con que Dios nos conceda las cosas que le estamos pidiendo, que hemos soñado, que hemos anhelado, son la mejor opción. Dios nos conoce mejor que lo que nosotros mismos nos conocemos. Por eso Él en su omnisciencia sabe cuál es el mejor momento de concedernos las cosas que añoramos. Que pusimos en un papelito el 31 de diciembre. Que se ha convertido en nuestra oración día y noche. Dios, Dios, Dios. Y a veces nos molestamos, pero ¿hasta cuándo no me escuchas? ¿Hasta cuándo no respondes? Deja que Dios actúe en su tiempo. Deja que Dios actúe en su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. A veces nosotros creemos saber más que Dios. Pero Señor, lo necesito ya. Dios dice, déjame actuar. Y es mejor que lo dejemos actuar. Cuando Dios cede a nuestros caprichos, nos vamos a encontrar con muchos reveses en nuestra vida. Y quiero citar un ejemplo que habla de manera meridiana de lo que estoy diciendo. Y para ello voy a invitarle a abrir su Biblia en el libro de Éxodo. El capítulo 13, versículos 17 y 18. Quiero que a partir de hoy usted acepte
la perfecta voluntad de Dios para su vida. Porque en esa perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, todo lo que emprendamos nos saldrá bien. Fuera de esa voluntad perfecta, todo se va a ir a pique. ¿Estamos listos? Éxodo 13, 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease ¿por dónde? Que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Déjeme leer el mismo pasaje en la NTV. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no lo guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto. ¿Lo llevó por el camino qué? Hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Sin lugar a duda, que el camino más corto para llegar de Egipto a Canaán era atravesar por el territorio filisteo. La línea recta es el punto más cerca para llegar al destino. La pregunta es, ¿estaba Israel preparado para cruzar por esa línea recta? Hay cosas que la lógica dice, pero ¿por qué Dios nos va a mandar a dar ese vueltón por allá cuando el destino por aquí está cerquita? Por muy inteligente que tú seas, Dios siempre te va a llevar ventaja. Se lo voy a repetir. Por muy inteligente que usted sea y se crea, Dios siempre nos va a llevar ventaja. Así que ¿cuál es nuestra mejor opción? No entiendo por qué me mandas a dar esa vuelta, pero tú eres más perfecto y seguro que el buey. Si tú dices que dando la vuelta es el camino, pues voy a dar la vuelta y yo sé que tú me llevarás a mi destino seguro. ¡Aleluya! Dios decide escoger para ellos el camino más largo con el propósito que fueran entrenados para la batalla con ejércitos a los cuales ellos podían vencer. Dios quiere tratarnos a nosotros como la mamá trata a su bebé cuando está aprendiendo a caminar. ¿Qué hace la mamá? Ella calcula que él puede dar 2 o 3 pasitos aquí, pero si se va a caer, ahí está su mano. Pero luego cuando ve que el niño ya tiene las piernas un poco más fortalecidas, le da un espacio, un trayecto más largo, porque sabe que va a poder, y si no puede, ahí está él. Dios dijo un día, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y dice, lo amé porque se dejaban guiar de mí. Así como el niño monta un niño de 2 años allá y que la mamá le diga, tírate, ¿se tira o no se tira? Él se tira.
Dígale a uno de 15 años, tírate. Esta vieja no puede conmigo. Y Dios quiere que nosotros seamos como niños. No importa lo que tú pienses, déjate guiar. Por ello, Dios decide escoger el camino más largo. Y lo lleva buscando algunos ejércitos que no eran tan fuertes, para que ellos comenzaran a entrenarse en la batalla, se prepararan para la guerra. Recuerden que este pueblo viene ¿de dónde? De Egipto, de esclavitud. El haber nacido en la esclavitud les había robado toda su capacidad de soñar y su espíritu de superación. Si quieres someter a un esclavo, quiébrale la voluntad. Entonces esta gente que no tiene voluntad, esta gente que no tiene espíritu de superación, y Dios dice, necesito trabajar esa área. Y Dios, queriendo levantar su autoestima y espíritu de superación, espíritu combativo, lo lleva poco a poco. Y cuando se enfrentaron al primer ejército y lo vencieron, ¡qué alegría! ¡Ay, qué bueno! Si su primera batalla hubiese sido contra los filisteos, lo que Dios se temía, eso era una estampida a huir. Nos vamos para Egipto. Preferimos seguir siendo esclavos allá que nos maten aquí todos. Dios como lo sabía. Dios como sabía que se iban a enfrentar. Entonces dice, los voy a llevar dándole la vuelta. No, este ejército es muy fuerte todavía para ellos. Y lo lleva aquí, donde un ejército que ellos podían vencer. Y eso les sirvió para irles dando confianza. Y luego lo lleva aquí para que tuvieran seguridad. Ganaron. Ellos estaban felices. Y ya ahora sí creían, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin duda que cada triunfo, así no fuera contra grandes ejércitos, generaba en ellos esa confianza y esa fe que necesitaban para poder triunfar en la vida. Por supuesto que tarde o temprano ellos tenían que enfrentarse a los filisteos, porque si iban a entrar a Canaán tenían que enfrentar a los filisteos sí o sí. Pero Dios quiere que ellos los enfrenten en su tiempo. En el tiempo debido, no antes. Antes hubiese sido lo peor que les hubiese haber sucedido. Así que el retardar un poquito esa bendición que les significaba entrar a Canaán, les aseguraba una victoria segura y no un intento fallido. ¿Me entendió? ¿Cuál era su anhelo? Nos sacaste de una tierra de esclavitud y nos prometiste llevarnos a una tierra prometida. Por supuesto que ellos lo que quieren es llegar lo más rápido a esa tierra que fluía leche y miel. Pero acelerar el proceso podría significar un intento fallido. Que al ver a los filisteos, que eran guerreros, muchísimo más poderosos que ellos, en estampida hubiesen regresado a Egipto para no volver a salir de allí. Entonces Dios dice, los voy a llevar por todo alrededor. Eso va a demorar un poco más que ese anhelo que tienen de llegar a la tierra de Canaán. Lo va a demorar un poco, pero cuando entren van a entrar seguros y van a disfrutar a plenitud la bendición que yo he preparado para ellos. Es así como obra Dios en nuestro favor, amados.
Así que retardar un poquito esa bendición que les significaba entrar a Canaán les aseguraba una victoria. Me pregunto, si no es exactamente lo que Dios está haciendo con estos que dicen, pero ¿y por qué otros testifican y yo no puedo testificar? ¿Por qué otros dicen Dios me hizo, Dios me entregó, Dios me dio y yo todavía no puedo decirlo? La razón es porque te está llevando poco a poco. A algunos Dios le está dando la vuelta por el otro lado del Jordán. Un camino más largo, con el único propósito de que ellos se fortalezcan para lo que van a recibir ahí en esa tierra prometida. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Si tú amas a Dios, para ti hay bendiciones reservadas por montón. Dios tiene cosas gloriosas reservadas para ti. Pero ¿cuándo me las va a dar? En el tiempo correcto. Porque lo que Dios tiene para ti es demasiado peso de gloria para alguien que no está preparado para recibir algo tan grande. A veces las bendiciones que Dios quiere entregarnos son tan grandes que nos patarribean. No podemos con ese peso de gloria. Sin lugar a duda, que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido y aún con crece, Dios lo cumplirá. Es que la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero solo nos otorgará todas esas bendiciones cuando a su juicio estemos listos, estemos preparados para recibir esa bendición sin que nos haga daño. Déjeme darle un ejemplo. Cuando Dios nos entrega una bendición y no estamos preparados. Y busqué en la Biblia un ejemplo que de manera diáfana nos muestre eso. Y encontré a un hombre. Después del rey Salomón. Este hombre fue el segundo hombre en darle más lustro, más brillo al reino de Judá. ¿Me escuchó? Después del rey Salomón, este fue el segundo que le dio más brillo al reino de Judá. Así que les estoy hablando no de cualquier Juan de los Palotes. Les estoy hablando de alguien poderoso. Este hombre comenzó a reinar a los 16 años. Y la Biblia dice que durante 52 años reinó en Jerusalén. Su longevo reinado habla de su éxito como gobernante. Les estoy hablando de Usías. Este hombre tomó una nación quebrada, en decadencia en todos los sentidos, y llevó a la nación a un estado de prosperidad muy, pero muy grande.
este Usías, a pesar de haber recibido el reino, siendo un muchacho de 16 años, llevó a la nación a un estado de preeminencia. Fue precisamente bajo el reinado de Usías que los judíos inventaron muchas armas de guerra, tanto ofensivas como defensivas, por allá por el año 800 antes de Cristo. Tan así es, tal era el poderío de la nación de Judá en sus días, que después cuando aparecen los griegos y después cuando aparecen los romanos, lo que hicieron fue replicar las armas que se habían hecho en los tiempos de Usías. Espero estarme haciendo entender. Usías contrató ingenieros para hacer las armas de guerra, tanto ofensivas como defensivas, que mucho más tarde los griegos y los romanos tuvieron que imitar. Déjeme leérselo textualmente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 13 al 15. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey Usías, contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Pare ahí. ¿De cuántos hombres era el ejército? 300 y pico de mil. Y para todos ellos preparó escudos, preparó una cantidad de armas defensivas, pero también ofensivas. Y no se queda allí, sigue diciendo el texto. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió de lejos, porque fue ayudado maravillosamente. Y otra versión dice, por Dios, hasta hacerse poderoso. Y hasta allí excelente. Un muchacho de 16 años que reconocía su inexperiencia, que reconocía que necesitaba ser orientado, que reconocía que necesitaba ser guiado. Se dejó guiar, amó a Dios, le inculcó al pueblo el amor y el temor a Dios. Pero el siguiente versículo, segundo de Crónicas 26, 16, dice algo triste, algo feo en la historia de este hombre. Segundo de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Al igual que en Colombia, existen las tres ramas del poder público: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. En Israel también existían tres grandes poderes: el rey, el sumo sacerdote y el profeta. Y Dios dividió el poder. Así como en Colombia está dividido en tres ramas para que haya un equilibrio, Dios hizo igual. Así que cuando el rey
se estaba saliendo de los lineamientos, el profeta venía para meterlo en cintura. Mira, rey. O en su defecto, el sumo sacerdote venía para confrontarlo. Cada uno tenía funciones específicas, así como existe en la rama del poder público en nuestra nación. Pero un día, Uzías, embriagado por los éxitos, se le subieron los humos a la cabeza. Y queriendo concentrar cada vez más poder, decidió asumir también las funciones o tareas que le correspondía a los sacerdotes, cosa que estaba prohibido por Dios. Pero el éxito y las múltiples bendiciones recibidas habían ensoberbecido a Uzías a tal punto que, aunque sus colaboradores le dijeron: ¿qué vas a hacer, Uzías?, él no quiso escucharlos. Yo voy a ofrecer el incienso hoy. Pero Uzías, lo voy a ofrecer, gústele a quien le guste. Cuán diferente el Uzías de ahora al muchacho que decía: yo no sé cómo hacer. Enséñenme, explíquenme, díganme qué hago. Ahora es un hombre altivo. Tomó el incensario y cuando se puso cerca al altar del incienso, el sumo sacerdote Azarías, con valentía, entró con 80 sacerdotes para estorbarlo y se le plantaron allí. Y el sumo sacerdote le dijo: Uzías, sal del santuario ahora. No salgo. Sal, porque a ti no te ha sido permitido. Dios estableció esta función para los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y a ti no te corresponde. Pues no lo voy a hacer, no me voy a salir. Voy a ofrecer el incienso. Pero Azarías no era autoridad de bravuconada, era autoridad espiritual. Así que con la autoridad espiritual lo confronta. Y dice la Escritura que se enojó tanto y quiso conspirar contra el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y en ese momento, mientras el sumo sacerdote se queda mirándolo, en su frente apareció la señal de la lepra. Y todos lo miran y gritan: Uzías, estás leproso. Y cuando él se miró leproso, quiso correr, quiso salir, pero ya era demasiado tarde. Me preguntaba, ¿cuán diferentes hubiesen sido las cosas si Dios a este muchacho de 16 años no le suelta ese peso de bendición? Espero estarme haciendo entender. Es que un muchacho de 16 años, miren todo lo que he logrado. Miren, 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 miren. Eso era demasiado peso de gloria. Esto lo envaneció. La pregunta es: ¿qué hubiese sucedido
Si a pesar de las oraciones de este muchacho, Dios ayúdame, yo quiero levantar a tu pueblo, yo quiero que nuestra nación. Y Dios hubiera dicho, todavía no, quédate así. Te tengo que llevar poco a poco. Yo que conozco tu corazón y sé que hay perversidad en él. Si te bendigo de esa manera exponencial, te voy a echar a perder. Dice la Biblia que él se rebeló contra el propio Dios. Mira, ya a este Usías hasta Dios le quedó chiquito. ¿Ahora entiendes por qué es que Dios tiene que decir, no puedo? Te amo demasiado como para darte más. Tengo que llevarte poco a poco. Tengo que hacer contigo como se hace con el niño pequeño, pasito por pasito. Si te pongo allá y te suelto, te vas a estrellar. Amados, Dios obra de manera que no podemos entender. No creas que cuando Dios no te da lo que le estás pidiendo es que no te ha escuchado. Así que ya deja de decir, yo no sé ya cómo orar a Dios para que me oiga. Desde el momento que dispusiste tu corazón, Él te escuchó. Lo que pasa es que al entregarte lo que Él quiere entregarte, demanda de un proceso para que no nos dañe. Porque las bendiciones en un corazón que no ha sido procesado, lejos de ser bendición, hacen daño. Dios de vez en cuando permite que situaciones como estas, y déjenme hacer claridad aquí porque se puede prestar para malos entendidos. Dios a veces permite situaciones, no las propicia. ¿Entendemos la diferencia entre permitir y propiciar? Él no propicia eso. Ahora voy a coger a Orlando y lo voy a hacer que se estrelle para ponerlo de ejemplo para que los otros no se estrellen. Dios no actúa así. La Biblia dice que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero lo que Dios hace en ocasiones por amor a ti y a mí es permitir que alguien a quien Él ha bendecido y ese peso de la bendición lo tuerce. Ese ejemplo quede escrito como un testimonio para decirnos, hijo, ¿te das cuenta? ¿Por qué es que no te puedo entregar lo que me estás pidiendo? ¿Qué hubiese sucedido en la vida de Usías si Dios, en vez de darle todas esas bendiciones, lo lleva poco a poco? Así Usías, porque era consagrado. Señor, pero mira. Y Dios, sí, está bien, sigue consagrado Usías, pero todavía no es el tiempo. Y Dios sigue consagrado Usías, pero no es el tiempo. Que alguien escuche esto. La razón por la que algunos oran y son sinceros con Dios. Y oran día y noche y piden Dios. Y Dios dice, aguántate. Es porque Él dice, hijo, yo te conozco. Hija, yo te conozco. Basta con que te dé esa bendición para que te eches a perder, y te amo demasiado como para que te pierdas.
Pero ¿por qué a fulano sí? Dios conoce el corazón, amados. Antes de ser engendrados en el vientre de nuestra madre, ya Él nos conocía. Así que Él sabe perfectamente. Y a veces cuando Él permite algunas actitudes que afloren, es para decirnos a nosotros mismos, ¿te das cuenta? Mira, medio te bendije con esto. Y mira cómo te volviste. Te bendije con esto. Y ya ni siquiera yo puedo exhortarte a través de mi palabra. Te bendije con esto y ya hasta rechazas mi palabra. Usías se rebeló contra el mismo Dios. Desafió al mismo Dios. Es que todas esas bendiciones terminaron haciéndole daño. Quedó leproso. Y el rey que le dio más brillo a la nación de Judá después de Salomón fue sacado del santuario, sacado del palacio, porque por ley no podía quedarse en el palacio, ni siquiera en la ciudad. Así que en una casita por allá que le hicieron, el todo omnipotente y poderoso rey le tocó ir a pasar el resto de sus días en soledad, porque la lepra era contagiosa. Así que su mujer dijo: Usías, allá no te acompaño. Sus hijos: Usías, no te acompañamos. Sus siervos: Usías, no te acompañamos. Así que llevaban y le metían la comida, así como cuando comenzó el COVID. Cuando comenzó, usted sabe que la gente por temor tiraban la comida por debajo de las puertas, algo terrible. Pero eso hacían con los leprosos, y esto con los leprosos como en el caso de Usías, porque con otros los sacaban fuera de la ciudad y por sobre el muro era que les tiraban algo para evitar contagiarse. Lo que quiero mostrarte con esto es de dónde cayó Usías, de ser el hombre más poderoso de la nación, a vivir en un rancho pobre, solitario, sin la ayuda de nadie, porque no supo administrar la bendición. La bendición le hizo daño. Pero escúchame, no es que Dios no nos va a entregar las cosas. El propósito de este mensaje es, antes que decir, no busque las bendiciones porque te pueden hacer daño, más bien el mensaje es, dejemos que Dios procese nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está procesado, las bendiciones nos hacen ser más humildes. Las bendiciones nos hacen ser más agradecidos con Dios. Las bendiciones nos llevan a buscar más a Dios. Las bendiciones nos llevan a venir a la iglesia, a darle gracias a Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, pero tu mano ha sido buena conmigo. Aquí estoy en actitud de agradecimiento. Eso sucede cuando un corazón ha sido procesado. Un corazón sin el proceso, las bendiciones son lo más dañino y perjudicial para su vida. ¿A dónde quiere llegar, pastor? Quiero concluir diciendo, tú y yo determinamos el que se acelere o se ralentice el proceso de que Dios nos entregue todas las cosas. Porque si algo quiere Dios
es cumplir todo lo que nos ha prometido. Pero como todo padre responsable dice, si lo hago sin que estés preparado, te voy a hacer daño. Pero si nosotros nos acercamos, le decimos: Dios, sé que hay falencias. O como dijo alguien: Dios, mira, ven y escudriñame. Si hay perversidad en mí, saca esa perversidad y prepárame para que me puedas otorgar mi bendición. Hoy es día para decirle: Señor, he entendido el por qué otros testifican y yo no he podido testificar. Es probable que mi corazón no esté preparado. Las bendiciones lo van a volver fatuo. Y por eso tú, por amor, me tienes allí esperando. Ahora entiendo que no es que no vas a cumplir. Tú cumplirás todo lo que me has prometido. Pero cuando mi corazón esté preparado. ¿Y cuándo está preparado ese corazón? Cuando tú y yo le digamos: ven Dios, comienza a trabajar en mí. No te voy a reservar nada. Tienes derecho a entrar a mi vida, cambiar lo que tengas que cambiar, hacer lo que tengas que hacer. Pero bendíceme, oh Dios.